Jóvenes, buenos días. Estoy grabando la clase para que puedan tener ustedes la clase documentada, porque en clases presenciales no tenemos eh, estos cuadros, estas diapositivas de PowerPoint. Y les va a servir de mucho para el tercer parcial. Este tema es tan importante como el tema anterior de la producción de plusvalía absoluta. Ahora estudiamos la producción de plusvalía relativa. Estudiaremos el concepto, las fases históricas de la producción de plusvalía relativa, ¿no?, a través de la cooperación simple, la manufactura, la maquinaria y la gran industria. ¿Quiénes producen la plusvalía absoluta, la plusvalía relativa y la plusvalía extraordinaria? Sabemos, no solamente porque así nos los han enseñado, sino que podemos constatar en cualquier momento que son los trabajadores los que producen el valor y producen el plusvalor absoluto y el plusvalor relativo. Ya hemos estudiado el plusvalor absoluto. Ahora entramos al estudio del plusvalor relativo. La plusvalía relativa producen los trabajadores a causa de la reducción del valor de la fuerza de trabajo. Este concepto es vital para entender cómo se produce la plusvalía relativa. El factor que hace producir la plusvalía relativa es la reducción del valor de la fuerza de trabajo. Estamos hablando del valor de la fuerza de trabajo, no estamos hablando del salario. El salario es tema justamente del próximo tema. O sea que todavía no estamos hablando del salario, pero sí estamos hablando del valor de la fuerza de trabajo. O sea que tenemos que tener bien claro el concepto de el valor de la fuerza de trabajo. ¿Y por qué puede reducirse el valor de la fuerza de trabajo? La única causa de que se reduzca el valor de la fuerza de trabajo es porque los precios de los bienes que consumen los trabajadores se reduzca. En el mercado, los precios de los bienes que producen los trabajadores se reducen. Ahora ustedes me dirán, pero todo sube. Más bien no se reduce, no baja el precio. Siempre los precios están subiendo. ¿Y cómo vamos a estudiar aquí un concepto de reducción del valor de la fuerza de trabajo? Porque se reduce el valor de los bienes que consumen los trabajadores. Pareciera que hay una contradicción, pero aquí cuando hablamos de reducción de precios o reducción de valores, estamos hablando en términos reales, no en términos nominales. En términos nominales, lo que sube no baja, más bien siempre va subiendo en términos nominales. Pero en términos reales, los bienes siempre bajan de
bajan de precio. Por ejemplo, antes tener una computadora solamente podían tener las grandes instituciones, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística o la Facultad de Ingeniería de una universidad. No estaba al alcance de los estudiantes, de los profesionales, tener una computadora. Pero ahora, ¿no? No solamente ha bajado de precio, sino que ahora se produce computadoras mucho más sofisticadas, con mucha más memoria y se puede, eh, se puede practicar diferentes aplicaciones en las computadoras actuales, pero el precio es accesible, ¿no? O sea que vean ustedes cómo en términos reales los precios de las computadoras ha bajado. Por ejemplo, cuando apareció los celulares, los teléfonos celulares, solamente tenían los ministros, los hombres de negocio, estaba, pero fuera del alcance de los estudiantes. Pero ahora, miren ustedes cómo ha bajado el valor de los celulares y es accesible a todos. Entonces podemos concluir de que en términos reales los bienes siempre bajan, siempre descienden en términos reales. En términos nominales, pues sí, pareciera que no bajan nunca los precios, más bien suben los precios, pero eso es en términos nominales, no en términos reales. En términos nominales, quiere decir que el precio se mide con el dinero, con el papel moneda, nominalmente, ¿no? Pero en términos reales, el valor de las mercancías se mide en otras mercancías, con otras mercancías, en términos reales. Y en ese caso podemos ver nosotros que los precios siempre van bajando, siempre. Antes, por ejemplo, tener ropa, una chamada era carísimo. Ahora una chamada es, no les digo, no les estoy mintiendo. Los jóvenes antes queríamos tener una chamada, pero todo era con chompas nomás andábamos los jóvenes, ¿no? Pero ahora las chamadas ya se han vuelto también accesibles, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce la plusvalía relativa? ¿Cómo los trabajadores producen la plusvalía relativa? Entonces decimos, la única causa por el que puede producir la plusvalía relativa es cuando el valor de la fuerza de trabajo se reduce. El valor de la fuerza de trabajo se reduce. O sea que nosotros tenemos que tener bien claro lo que es el valor de la fuerza de trabajo. Aquí está la explicación. La reducción del valor de los bienes que consumen los trabajadores es causado porque el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir los bienes de consumo de los trabajadores se reduce por factores como innovaciones tecnológicas. Esto tenemos que nosotros recordar solamente que los valores de las mercancías suben o bajan porque hay factores que hacen subir o bajar, pero el principal factor es la innovación tecnológica. Tenemos aquí un tiempo A
y un tiempo B. En el tiempo A, el valor diario de la fuerza de trabajo es 200 bolivianos. En el tiempo B, el valor diario de la fuerza de trabajo es 80 bolivianos. Y decimos que el valor diario de la fuerza de trabajo es 200 bolivianos en el tiempo A, porque con este valor de la fuerza de trabajo, con 200 bolivianos, podemos comprar X alimentos, podemos comprar Y vestimenta, se puede comprar Z vivienda y W educación y salud. Saben ustedes que las letras que acompañan a los productos, las letras significan cantidades, ¿no? X cantidad de alimentos, Y cantidad de vestimenta, Z cantidad de vivienda, W cantidad de educación y salud. Pero resulta que en el tiempo B, el valor de la fuerza de trabajo ha descendido de 200 a 80 bolivianos. ¿Y por qué ha descendido de 200 a 80 bolivianos? ¿No? Hemos dicho por innovaciones tecnológicas, ¿no? El obrero, el trabajador, sigue consumiendo la misma cantidad de alimentos que antes. Antes era X alimentos, ahora sigue siendo X alimentos. La misma cantidad de vestimenta que antes. Antes era Y vestimenta, ahora sigue siendo la misma cantidad Y vestimenta. Y sigue consumiendo la misma cantidad de vivienda, Z. Aquí, en el tiempo B, consume Z cantidad de vivienda. Y sigue consumiendo la misma cantidad de educación y salud, W educación y salud. En el tiempo B, W educación y salud. ¿No? Entonces, ¿por qué ha bajado el valor de la fuerza de trabajo? Porque han bajado los precios de los bienes que consume el trabajador, pero sigue consumiendo la misma cantidad que antes. ¿Entienden? Eso tenemos que tener bien claro. El trabajador sigue consumiendo lo que antes consumía, pero ahora necesita menos cantidad de dinero para comprar lo mismo. ¿Por qué? Porque en términos relativos, el precio de los bienes que consume el trabajador se ha reducido. ¿Y por qué se reduce? Ya hemos dicho, ¿no? Porque el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir los bienes que consumen los trabajadores también se reduce. ¿Y por qué? Por innovaciones tecnológicas. Entonces aquí, X, Y, Z, W son cantidades, lo que ya expliqué. El valor diario de la fuerza de trabajo de 200 bolivianos se reduce a 80 bolivianos, porque los valores de los bienes que consumen los trabajadores descendió en 120 bolivianos. ¿Por qué ha descendido? Por innovaciones tecnológicas en la industria de bienes de consumo de los obreros. Este cuadrito es importante dominar para entender lo que es la plusvalía relativa. Cuando yo les pregunto a los estudiantes, ¿cuántas veces has leído? 3 veces, 4 veces. Sinceramente, si queremos estudiar y dominar, primero entender y después dominarla, tenemos que leer 20 veces mínimo para entender el concepto. Entonces, veamos a través de un gráfico
¿En qué consiste la plusvalía relativa? ¿No? Ya estamos aquí en el tiempo A, en este tiempo A. En el tiempo A, los trabajadores necesitan 5 horas para producir un valor igual al de su fuerza de trabajo. En el tiempo A, en 5 horas, los trabajadores producen podemos decir, su salario. Como sigue trabajando, completa su jornada con 8 horas de trabajo. Y aquí el tiempo de trabajo en el que produce la plusvalía absoluta son 3 horas. Y en estas 3 horas, ¿no?, produce la plusvalía, la ganancia del patrón. Hemos dicho que cada hora produce un valor de 40 bolivianos y en 3 horas se produce una ganancia de 120 bolivianos. Esto tenemos que tener bien claro. Nada de el mercado produce la ganancia, nada. ¿De dónde sale la ganancia? Del trabajo de los trabajadores, del trabajo no remunerado a los trabajadores. Esto en el tiempo A vemos que la ganancia es 120 bolivianos. Pero como existen leyes laborales, está prohibido incrementar la jornada de trabajo. Entonces, ¿cómo los capitalistas consiguen mejorar su ganancia? Quieren ganar más de 120 bolivianos. ¿Cómo logran conseguir eso? Pues ingresando al tiempo B. En el tiempo B, hemos dicho que el valor de la fuerza de trabajo se ha reducido de 200 a 80 bolivianos, pero sigue consumiendo las mismas cantidades de alimento, vestimenta, vivienda, educación que antes, ¿no? Eso significa la reducción del valor de la fuerza de trabajo. Sigue consumiendo la misma cantidad y la misma calidad de alimentos, vestimenta, vivienda, educación, solo que ahora necesita menos dinero para satisfacer sus necesidades como antes. ¿Qué pasa aquí en el gráfico? El tiempo de 8 horas de trabajo no se puede incrementar porque está prohibido. Solamente tiene que trabajar el obrero 8 horas. Pero ¿cómo los capitalistas logran ganar más de 120 bolivianos? Entonces, aquí está. Antes, en el segmento A, B, en 5 horas, produce el valor de la fuerza de trabajo. Produce tanto como le da el patrón, como en concepto de salario. Pero sigue trabajando más horas, 3 horas de tiempo de trabajo no remunerado. Aquí está la ganancia del patrón de 120 bolivianos. Pero el patrón quiere ganar más, no se conforma con 120 bolivianos. Entonces, por eso innova tecnología, para que el valor de los bienes que consume el trabajador se reduzca. Entonces, en el tiempo B,
el valor de la fuerza de trabajo es 80 bolivianos. O sea que en 2 horas los trabajadores producen el valor de su fuerza de trabajo. Y aquí, ¿no? De B a B', ¿no? Hay un incremento de producción de plusvalía. A este incremento de producción de plusvalía, a este segmento de B' a B, ¿no? En este tiempo produce la plusvalía relativa. Sigue produciendo como antes 120 de plusvalía absoluta, pero ahora el trabajador produce también la plusvalía relativa. ¿Por qué? Porque el tiempo en el que producía el valor de la fuerza de trabajo, que era antes 5, ahora se ha reducido únicamente a 2 horas. Como sigue trabajando 8 horas, ¿no? Ahora el tiempo en el que produce la plusvalía ya no es de 3 horas, sino de 6 horas. Vean ustedes cómo los capitalistas, al reducir el precio de los bienes que consume el trabajador, incrementan sus ganancias, porque hay ¿no? Aquí el trabajador ahora solo necesita 2 horas para producir el valor de su fuerza de trabajo. Como sigue trabajando 8 horas, ahora el tiempo en el que produce plusvalía se incrementa. Ya no es únicamente de 3 horas como antes, sino que ahora es de 6 horas. 3 horas de plusvalía relativa. Dice, a causa de la reducción del valor diario de la fuerza de trabajo de 200 a 80 bolivianos, el segmento BC, este segmento A, el segmento, este, el segmento BC se desplaza a B'C, ¿no? Se desplaza a B' con B, con B. Ese se incrementa. Es decir, ya no es 3 horas, sino ahora es 6 horas. Es decir, el tiempo de trabajo adicional o no remunerado creció en 3 horas y el tiempo de trabajo necesario o remunerado se redujo en 3 horas también. En el segmento B' y B, los trabajadores producen la plusvalía relativa, que es de 120 bolivianos, siguiendo el supuesto de que cada hora los trabajadores crean un valor de 40 bolivianos. Aquí hacemos un ejercicio práctico, ¿no? Y mantenemos para demostrar con un ejercicio práctico lo que hemos explicado teóricamente. Producción de 8 chompas. Cada chompa se produce en 1 hora de trabajo. El tejedor, el tejedor, cada hora crea un valor de 40 bolivianos, ¿no? En el tiempo A, ¿no? Antes del proceso de valorización en el mercado, el patrón compra medios de producción por valor de 880 bolivianos, ¿no? Es decir, compra materias primas y maquinaria. Ya he explicado, ¿no? Cuando hablamos de maquinaria solamente se habla de la transferencia de la máquina al producto, ¿no? Esa transferencia es poco a poco, no es de golpe. Las materias primas sí, el 100% del valor de las materias primas, ¿no? Se transfiere al producto, pero las máquinas no. Las máquinas se van transfiriendo su valor
de manera gradual. Ya expliqué esto con un ejemplo. Y el patrón no solamente compra medios de materias primas, maquinaria, medios de producción, sino compra la mercancía principal, la mercancía fuerza de trabajo, en 200 bolivianos diarios. Y el patrón invierte, por tanto, 1.080 bolivianos. Entramos al proceso de valorización, es decir, al proceso de producción de chompas. Cuando hablamos del proceso de producción de chompas, estamos hablando del proceso de trabajo. Y cuando hablamos del proceso de creación de valor, estamos hablando del proceso de valorización. En el proceso de valorización, que es también el proceso de producción de chompas, ¿no? En 8 horas de trabajo sucede lo siguiente. De A a B, 5 horas es el tiempo de trabajo remunerado. ¿Por qué remunerado? Porque el patrón antes de trabajar le dio 200 bolivianos y el trabajador produce esa cantidad en 5 horas. Y como trabaja 8 horas, en el segmento B, C, produce la plusvalía absoluta. El tiempo de trabajo no remunerado es de 3 horas. La plusvalía absoluta de 120 bolivianos. Después del proceso de valorización, ¿qué tiene el patrón? El patrón tiene 8 chompas. Y hace el cálculo siguiente. ¿Cuánto he pagado por los medios de producción? He pagado 880 bolivianos. Esa cantidad se transfiere al producto. Ni un centavo más, ni un centavo menos. La misma cantidad que se pagó aquí en medios de producción, 880 bolivianos, ya cuando está convertido en chompa, sigue valiendo 880 bolivianos. Pero en 8 horas de trabajo, ¿cuánto de valor ha creado el trabajador? 40 bolivianos por hora, por 8, 320 bolivianos. Por tanto, el valor de las 8 chompas será de 1.100 bolivianos. El capitalista regresa al mercado ahora para vender 8 chompas. Como hemos supuesto el equilibrio de mercado, las vende en 1.100 bolivianos. Entonces, el patrón ahora ya no tiene chompas, ahora tiene 1.100 bolivianos. Entonces, ¿cuánto he ganado? Dice, hace el cálculo. Valor del producto, 1.100 bolivianos. ¿Cuánto he invertido? El patrón ha invertido 1.080 bolivianos. Entonces, la diferencia es de 120 bolivianos. ¿De dónde salen esos 120 bolivianos? Esto tenemos que tener bien clara la película. Esos 120 bolivianos es el tiempo de trabajo no remunerado. En el tiempo de trabajo no remunerado, el trabajador crea los 120 bolivianos, la plusvalía absoluta. Veamos ahora un ejemplo con, con la reducción del valor de la fuerza de trabajo de 200 a 80 bolivianos. Seguimos produciendo chompas antes del proceso de valorización o proceso de trabajo.
Proceso de trabajo, cuando se produce las chompas. Proceso de valorización, cuando se produce el valor de las chompas. Entonces el patrón, antes de este proceso, invierte en medios de producción 880 bolivianos para producir 8 chompas. Pero también invierte en la mercancía que va a convertir la materia prima en producto, en chompa. Esa mercancía que transforma la materia prima en producto es el trabajo de la fuerza de trabajo. ¿Y cuánto paga por el valor diario de la fuerza de trabajo? 80 bolivianos. Ya no 200, sino 80. ¿Por qué? Porque el valor de la fuerza de trabajo se ha reducido de 200 a 80 bolivianos. Pero sigue consumiendo las mismas cantidades que antes, solo que ahora se necesita menos dinero para comprar la cantidad que necesita el trabajador para vivir en condiciones normales un día. Entonces, invierte el patrón, ahora invierte 960 bolivianos. Nos vamos al proceso de trabajo, al proceso de valorización. Ahora, en 2 horas, produce 2 chompas. En 2 horas, ¿no?, produce el valor de su fuerza de trabajo. Ahora, únicamente necesita 2 horas para producir 80 bolivianos, porque cada hora produce 40 bolivianos y, por tanto, en 2 horas produce 80 bolivianos. Este es el tiempo de trabajo remunerado, porque el patrón ahora le dio 80 bolivianos y el trabajador en 2 horas únicamente reproduce ese valor. Por eso se llama tiempo de trabajo remunerado. Pero sigue trabajando. Entonces ahora el tiempo de trabajo no remunerado se ha ampliado, ha crecido de 3 horas de B a C. Ahora el tiempo de trabajo es de B' a C. Ha crecido el tiempo de trabajo no remunerado. Por tanto, ha crecido la ganancia del patrón. Entonces, ahora la plusvalía total es igual a la plusvalía absoluta más la plusvalía relativa. Ahora, ¿no?, sumamos la plusvalía absoluta, 120 bolivianos, más la plusvalía relativa, 120 bolivianos. Total, 240 bolivianos, ¿no? Antes el patrón ganaba solamente 120, ahora gana el doble, 240 bolivianos. ¿Por qué? Porque también se ha duplicado el tiempo de trabajo no remunerado. Antes era de B a C, ahora es de B' a C. Ha crecido. ¿Por qué ha crecido el tiempo de trabajo no remunerado? Porque ha decrecido el tiempo de trabajo remunerado. Ese concepto es muy importante. ¿Por qué ha decrecido el tiempo de trabajo remunerado? ¿No? Decimos, ¿por qué? Porque únicamente en 2 horas ahora el trabajador produce el valor de su fuerza de trabajo. Y el resto sigue trabajando, sigue produciendo, pero eso es trabajo no remunerado. Por tanto, va
creciendo la plusvalía. Plusvalía absoluta 120 más plusvalía relativa 120, 240 bolivianos de ganancia del patrón. Entonces, después del proceso de producción, ya se han producido las 8 chompas, entonces el patrón dice, tengo 8 chompas, ¿no? Y hace el cálculo siguiente, ¿no? He comprado medios de producción, materias primas y maquinaria por valor de 880 bolivianos. Eso no cambia, ¿no? Aquí está, antes del proceso, 880 bolivianos. Después del proceso, sigue siendo 880 bolivianos, ¿no? Solo que ahora el valor de las materias primas y de la maquinaria se ha transferido a la chompa. Pero en 8 horas de trabajo, ¿cuánto de valor crea el trabajador? 40 bolivianos por hora, por 8, 320 bolivianos, ¿no? El valor del producto será 1.200 bolivianos. Entonces el patrón regresa al mercado para vender 8 chompas, como hemos puesto, ¿no? Equilibrio de mercado, lo vende por su valor en 1.200 bolivianos. La ganancia, ¿no? Valor del producto menos inversión. Valor del producto, 1.200 bolivianos. La inversión, 960 bolivianos. El resultado es 240 bolivianos. Igual que la suma de la plusvalía absoluta más la plusvalía relativa. En el tiempo B, los capitalistas ganan 120 bolivianos más que en el tiempo A por la producción de plusvalía relativa. Lo fundamental es estar convencido de que la ganancia del patrón no viene del mercado, va al mercado, por segunda vez decimos, va al mercado con sus chompas para venderlo. Los vende y regresa, ya no tiene chompas, ya no tiene materias primas, lo que tiene es el valor de las chompas. El valor de las chompas es 1.200 bolivianos, pero como ha invertido 960 bolivianos, se resta y tiene una ganancia neta de 240 bolivianos. ¿De dónde ha salido esos 240 bolivianos? Del trabajo no remunerado. Entonces sería, ¿no? En el tiempo B, los capitalistas ganan 120 bolivianos más que cuando era solamente producción de plusvalía absoluta. ¿Y cuáles son las innovaciones tecnológicas que han hecho reducir el valor de los bienes? La primera innovación tecnológica es la cooperación simple. La cooperación simple, ¿qué significa? Que se reúnen trabajadores al mando de un capitalista. Y la sola competencia entre los trabajadores dentro de un taller incrementa la productividad del trabajo. ¿Eso qué significa? Si se incrementa la productividad del trabajo, el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir mercancías se reduce. Y si se reduce el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir mercancías, se reduce el valor de las mercancías. Entonces, la cooperación simple es la reunión de trabajadores al mando de un capitalista en un solo taller y esta reunión
de trabajadores en un taller crea competencia entre ellos. Esa competencia produce la productividad del trabajo, hace que el trabajo sea más productivo. Es decir, que ahora se necesita menos tiempo de trabajo socialmente necesario para producir mercancías. ¿Por qué? Por la emulación entre trabajadores. Esa emulación, esa competencia entre trabajadores hace que el trabajo sea más productivo. Esa es la cooperación simple. Entonces, con la cooperación simple, ¿no?, el solo hecho de reunir en un taller a varios trabajadores hace crecer la productividad del trabajo. Y como la productividad del trabajo ha crecido, ahora el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir mercancías se ha reducido. Por tanto, se reducen los bienes. Esa es la primera innovación tecnológica que sufre el capitalismo. De la cooperación simple se pasa a la manufactura, ¿no? La manufactura ahora va a hacer que el trabajo sea mucho más productivo que la cooperación simple. ¿Por qué? Porque la manufactura sigue siendo cooperación simple, sigue siendo reunión de trabajadores en un taller, pero ahora esa reunión es con división del trabajo. Ahora los trabajadores se dividen el trabajo. Si, por ejemplo, son productores de ternos, entonces un grupo de trabajadores cortará las telas. Otro grupo de trabajadores producirá los pantalones. Otro grupo de trabajadores producirá el chaleco. Otro grupo, el saco, ¿no? Entonces, ahora, ¿no?, están reunidos en un taller, como en la cooperación simple, al mando de un capitalista. Hay competencia entre ellos, pero se incrementa la productividad del trabajo porque se dividen el trabajo, ¿no? Se especializan en la producción de una parte del trabajo. Entonces, esto hace que se multiplique la productividad del trabajo. Y si se multiplica la productividad del trabajo, ahora el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir mercancías se reduce, ¿no? Esta es la segunda innovación tecnológica del capitalismo. ¿Para qué se reduce el precio de los bienes? Para que se reduzca el valor de la fuerza de trabajo. Reduciéndose el valor de la fuerza de trabajo, se amplía el tiempo en el que el trabajador crea la ganancia del patrón. Por tanto, con estas dos innovaciones que hacen bajar el precio, se reduce eh, los precios de los bienes que consume el trabajador y por tanto se reducirá el valor de la fuerza de trabajo. Y pasamos a una tercera innovación tecnológica, el uso de la maquinaria y la gran industria. Esta es la gran revolución en la industria del capitalismo. Ahora la máquina reemplaza a las manos de los trabajadores. Los trabajadores tienen dos manos, pero las máquinas pueden tener 100, 200 manos. Se hace mucho más productiva el trabajo de los trabajadores. Se incrementa la productividad del trabajo más que en la manufactura, más que en la cooperación simple. Y ese incremento de la productividad reduce el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir los bienes. Y por tanto, se reducen los precios de los bienes. Y si se reducen los precios de los bienes, también se reducirá el precio de los bienes que consume el trabajador. Ahora se necesitará menos tiempo
para reproducir el valor de la fuerza de trabajo y crecerá mucho más el tiempo de trabajo en el que el trabajador produce la ganancia del patrón, con la plusvalía absoluta más la plusvalía relativa. Se habla ahora de una cuarta revolución, la introducción de las máquinas robotizadas. Ahora las máquinas no solamente reemplazan las manos del trabajador, sino que también reemplaza el cerebro del trabajador, porque son máquinas robot que planifican su producción. Solamente hay que controlar esas máquinas. Pero es mucho más duro el trabajo con una máquina de robot, porque el trabajador tiene que ir al ritmo de la máquina. Entonces, esa cuarta gran revolución tecnológica, pues incrementa la productividad del trabajo mucho más que en la maquinaria y la gran industria, y por tanto se reduce el valor de la fuerza de trabajo. Primero se han reducido el valor de los bienes, después el valor de la fuerza de trabajo. Por tanto, el trabajador necesitará menos tiempo para reproducir el valor de su fuerza de trabajo y se ampliará el tiempo en el que los trabajadores producen la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa. Entonces, vemos la importancia del estudio de la ganancia del patrón. Solo el trabajo produce valor. Y dentro de una fábrica, una vez que el trabajador ha vendido su fuerza de trabajo o que el patrón ha comprado la fuerza de trabajo, ¿no?, el patrón consume esa mercancía, fuerza de trabajo. ¿Cómo? Haciéndola producir mercancías. Y al producir mercancías, el trabajador trabaja, gasta energía física e intelectual. Ese gasto de energía física e intelectual es el productor del valor de la mercancía. Y el patrón, como quiere ganar cada vez más, innova tecnología, hace incrementar la productividad del trabajo. Con el incremento de la productividad del trabajo, ahora se requiere menos tiempo de trabajo socialmente necesario para producir bienes. Y como caen los precios, también se reduce el valor de la fuerza de trabajo. Y ahora necesitará mucho menos tiempo para producir el valor de la fuerza de trabajo y se ampliará mucho más el tiempo en el que los trabajadores producen la ganancia del patrón. Esa es la respuesta de cómo el capitalismo va reduciendo cada vez más los precios de las mercancías, porque así va a incrementar el tiempo de trabajo no remunerado y por tanto va a incrementar las ganancias del patrón. La bibliografía, les recomiendo siempre estudiar El Capital, tomo 1 de Carlos Marx, en la editorial, producido por la editorial Siglo XX. Editores en 2014. Bueno, también se recomienda el libro del Capital, producido por la editorial Fondo de Cultura Económica. Pero la recomendación está más clarito por Siglo XXI. Listo, hemos terminado nuestra clase. Es importante la producción de plusvalía relativa. Ya tenemos un tema para el tercer parcial. La próxima clase será el estudio del salario. Después entraremos al estudio del capital constante y capital variable y entraremos por último a la producción y reproducción del capital.
Una vez que terminemos esto, vamos a estudiar la teoría de la ganancia. Y por último, estudiaremos aspectos referidos al otro tema, a la otra materia, que es el derecho económico. Pero para el tercer parcial, solamente hasta la teoría de la ganancia. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por la atención y mañana vamos a pasar clases presenciales. Buenas noches.